Durante más de una década, viajó por Estados Unidos como un ciudadano ejemplar. Tenía un negocio propio y una vida sin escándalos. Pero bajo el suelo, en rincones que solo él conocía, escondía kits de caza con todo lo necesario para desaparecer a una persona sin dejar rastro. No usaba el mismo método, no conocía a sus víctimas, ni siquiera actuaba por impulso. Planeaba todo con años de anticipación. Hoy, ¿en la realidad lo supera? Vamos a conocer el caso de Israel Keyes. Parecía un hombre tranquilo con una vida aparentemente normal, pero detrás de esa fachada se ocultaba algo mucho más siniestro. Un hombre capaz de desaparecer a sus víctimas sin dejar rastro y que viajó por todo el país para cometer sus crímenes, siempre un paso adelante de la justicia. ¿Cómo logró llevar una vida tan normal mientras escondía su verdadera naturaleza? ¿Pudo haberse frenado antes? Si te atrapan estas historias reales que parecen salidas de una película, te pido un like. Te cuesta solo un clic y a mí me ayuda muchísimo a seguir haciendo este tipo de videos. Ahora sí continuamos, y te aseguro que al final vas a ver a los extraños de otra manera. Su nombre completo era Israel Keyes y nació el 7 de enero de 1978 en Utah, Estados Unidos. Desde el primer día de su vida, estuvo marcado por el aislamiento y la desconfianza, elementos que definirían su existencia. Fue el segundo de 10 hijos de una familia profundamente religiosa, específicamente en una secta mormona fundamentalista que vivía a la sombra de normas estrictas y creencias que distaban mucho de la norma. La familia Keyes no era como las demás. Criados en una comunidad cerrada y aislada, se mudaban constantemente de un lugar a otro, lejos de la civilización. Este ambiente no solo les dio un hogar inestable, sino que les inculcó una visión del mundo que poco tenía que ver con el resto de la sociedad. En ese entorno, Israel creció lejos de la normalidad social, sin acceso a las mismas experiencias que otros niños de su edad, lo que lo sumió en una soledad inquietante. La familia Keyes estaba marcada por una rígida disciplina y unas reglas de vida que rozaban lo opresivo. La figura paterna de su familia era particularmente dominante, un hombre autoritario que influiría profundamente en la forma en que Israel se relacionaba con los demás. La madre de Keyes, aunque estricta, era mucho más protectora. Su capacidad para comprender o abordar las inquietudes de sus hijos era limitada. Mientras sus hermanos crecían en medio de normas severas pero familiares, Israel parecía desconectarse cada vez más de su entorno. Desde muy joven, comenzó a mostrar comportamientos que los adultos atribuían a su entorno poco convencional. Se dice que, mientras sus hermanos y amigos jugaban, Israel prefería observar manteniéndose al margen. La distancia que mantenía con los demás era algo que algunos notaban, pero pocos comprendían. Mientras otros niños desarrollaban relaciones de amistad, él parecía más interesado en analizar y estudiar a las personas desde lejos, con una mirada que parecía entender más que simplemente observar. A pesar de su ambiente distante y rígido, Keyes no era un niño problemático de inmediato. No obstante, su falta de conexión emocional con los demás se convirtió en una característica cada vez más alarmante. Sus padres no lograban comprender la magnitud de su desconexión interna, y las alertas no se encendieron a tiempo. En sus años más jóvenes, las primeras señales de su creciente insatisfacción con la vida familiar se volvieron cada vez más evidentes, aunque de manera muy sutil. A medida que avanzaba en la adolescencia, Keyes comenzó a buscar una forma de escape. A los 19 años, tomó la decisión de alistarse en el ejército. Este paso fue uno de los más significativos en su vida, aunque no por las razones que muchos esperarían. La mayoría de los jóvenes ven el servicio militar como una oportunidad para crecer, adquirir nuevas habilidades o encontrar un propósito. Pero para Israel Keyes, el ejército representaba algo mucho más oscuro. Era una forma de escapar de su entorno, de desaparecer en la gran maquinaria de la vida militar. Durante su tiempo en el ejército, Israel Keyes no destacó particularmente.
no fue un soldado sobresaliente ni un hombre que buscara liderazgo o reconocimiento. Sin embargo, su tiempo en la institución le brindó algo que ansió durante toda su vida: anonimato. En el ejército pudo ser invisible y, aunque no lo sabía en ese momento, esa invisibilidad sería una de sus herramientas más poderosas en el futuro. Durante su servicio, se desplazó a lugares remotos y de difícil acceso, lo que le permitió seguir desarrollando su comportamiento de aislamiento sin levantar sospechas. Esta fase, lejos de la vida civil y rodeado de una disciplina militar, fue el último paso antes de que comenzara a gestarse la oscuridad que marcaría su futuro. El ejército también le ofreció la libertad de viajar, de moverse sin ataduras. Esto fue crucial para Keyes, pues las siguientes etapas de su vida lo llevarían de un lado a otro del país en busca de un propósito que nunca llegó a encontrar. Fue en esos años cuando realmente comenzó a moldearse la figura de un hombre frío, calculador y sin remordimientos, cuyas actividades se mantendrían bajo el radar de manera tan efectiva que la gente jamás sospecharía de su monstruosidad. Pero tras dejar el ejército, las piezas de la vida de Israel Keyes comenzarían a encajar en una siniestra estrategia que, en ese entonces, él ni siquiera podía comprender completamente. En lugar de buscar una vida estable, Keyes se embarcó en una nueva fase de su existencia, moviéndose con rapidez y sin dejar rastro, como un espectro que no se deja atrapar. Decidió mudarse a Alaska, en un lugar apartado, tan desolado como su propia psique, en el que nadie sospecharía que en un hombre aparentemente normal residía uno de los asesinos más desconcertantes y aterradores de la historia reciente. De este modo, Israel Keyes comenzaba a caminar por el sendero oscuro que lo llevaría a ser uno de los criminales más desconcertantes del siglo XXI. Su historia, hasta ese momento, parecía la de un joven con un futuro incierto, buscando un propósito que nunca encontraría. Sin embargo, a medida que avanzaba en su vida, las sombras de su pasado y las decisiones que tomaría lo transformarían en un monstruo cuyo impacto sería mucho más grande de lo que cualquier persona podría haber imaginado. Israel Keyes había dejado atrás el mundo militar, pero la oscuridad que había acechado durante su servicio no lo abandonó. Después de abandonar el ejército, a mediados de la década de 1990, se mudó a Alaska, un lugar tan apartado y aislado que parecía ser el refugio perfecto para alguien con las inclinaciones oscuras que Keyes comenzaba a descubrir en sí mismo. Alaska no era un cambio de escenario. Era una puerta hacia algo mucho más siniestro. El aislamiento que ofrecía el norte de los Estados Unidos era lo que Keyes buscaba, y no por una necesidad de soledad o reflexión, sino por el anonimato. En un lugar tan vasto y deshabitado, las posibilidades de pasar desapercibido aumentaban. Así, mientras muchos de sus compañeros de armas trataban de adaptarse a la vida civil, Keyes seguía haciendo ajustes en su propia psique. A su modo, él había dejado atrás la vida militar, pero la disciplina y el control que le había dado esa etapa fueron reemplazados por una necesidad de controlar y destruir. En Alaska, trabajó en varios oficios. Lo que nadie sabía es que su trabajo de construcción, su vida aparentemente tranquila en un pueblo pequeño, eran solo la fachada perfecta. En los meses y años que siguieron a su mudanza, Israel Keyes empezó a planear. Su mente estaba creando escenarios más complejos y comenzó a viajar a lugares más alejados. Lejos de los curiosos de su comunidad, él comenzaba a construir una vida de crímenes sin dejar rastro. A pesar de su aparente normalidad, lo que Keyes ocultaba detrás de su exterior tranquilo era mucho más perturbador. Durante años, había viajado por todo el país sin que nadie supiera que sus visitas a lugares remotos no eran solo por placer. Cada viaje era una nueva oportunidad, una nueva víctima y una nueva forma de perfeccionar su método.
La clave para entender a Israel Keyes en ese momento de su vida es esa contradicción interna. Por fuera, un hombre promedio, común y corriente, trabajador y educado, pero por dentro, la mente de un asesino calculador que había aprendido a ocultar su monstruosidad bajo una capa de normalidad. Esta dualidad se convirtió en su herramienta más poderosa. En sus viajes, Keyes también comenzó a perfeccionar su modus operandi. Los viajes largos por carretera fueron algo más que simples desplazamientos. Desde estos trayectos, a veces cruzando varios estados en un solo día, planeaba y ejecutaba asesinatos. No elegía víctimas al azar, sino que se aseguraba de que sus crímenes fueran meticulosamente planeados. Incluso en sus desplazamientos, Israel tenía un propósito mucho más oscuro que simplemente conocer nuevas ciudades o territorios. Mientras tanto, en el pueblo donde vivía, nadie sospechaba nada. Los vecinos lo veían como un hombre solitario, pero nunca se les ocurrió que esa aparente reserva podía esconder una mente peligrosa. En sus ojos no había indicios de lo que era capaz. En sus actos no había señales de lo que estaba por venir. Solo con el tiempo se darían cuenta de que la oscuridad en la que Keyes vivía era la más profunda y aterradora de todas. No solo había dejado atrás el ejército, sino también los límites de la moralidad y la ley. En Alaska, su historia se estaba escribiendo en silencio, en la penumbra de un estado que parecía esconder secretos mucho más oscuros de lo que su belleza natural podría sugerir. El aislamiento de Alaska no era solo físico, sino también mental. Mientras Keyes vivía su vida cotidiana, la necesidad de control y destrucción continuaba creciendo dentro de él. Comenzó a planificar sus crímenes con una meticulosidad que solo alguien con un profundo deseo de poder sobre la vida y la muerte podría tener. Durante años, Israel Keyes había llevado una doble vida. Por un lado, era un hombre común que trabajaba en construcción, vivía en una casa modesta y pasaba desapercibido. Por otro, se estaba preparando para una serie de actos que desafiarían la comprensión de cualquiera que llegara a descubrirlo. La clave de sus crímenes fue la movilidad. No era un asesino que se quedaba en un solo lugar. Sus víctimas no tenían relación alguna entre sí y sus crímenes se extendían por todo el país. De hecho, Keyes comenzó a viajar por diferentes estados de los Estados Unidos en busca de personas que pudieran ser perfectas para sus planes. Cada uno de estos viajes le daba una oportunidad más para ejecutar sus fantasías más oscuras. Lo que lo hacía particularmente peligroso era su capacidad para desaparecer por completo. No cometía errores al momento de escoger sus víctimas, y una vez que llevaba a cabo sus crímenes, se aseguraba de borrar cualquier pista que pudiera conducir hacia él. La perfección de su modus operandi era aterradora, pues nunca dejaba rastro. Mientras otros asesinos podrían dejar huellas o cometer fallos, Israel Keyes no. No se conformaba con ser simplemente un criminal. Él quería ser invisible, eludir la justicia de manera tan eficiente que no hubiera forma de vincularlo con el horror que causaba. Las ciudades y los pueblos en los que se detenía no sabían nada de la verdadera naturaleza de este hombre que parecía tan común. Si bien algunos vecinos podían haberlo descrito como extraño, nunca pensaron que una persona como él pudiera llevar una vida tan siniestra en secreto. Esto le permitió a Keyes seguir su camino sin ser detenido, sin levantar sospechas. El silencio de Alaska se convertía en un lienzo perfecto para sus crímenes, donde él era el único que conocía la verdad. Pero fue en uno de estos viajes donde sus impulsos más oscuros se hicieron evidentes.
no se limitaba a observar a sus víctimas, las estudiaba. Se aseguraba de que fueran personas sin conexión con él, personas que pasaban desapercibidas en la multitud, personas que no dejarían rastro. Cada uno de estos crímenes estaba diseñado para ser un acto en solitario, lejos de la mirada de la sociedad. No quería ser atrapado, quería demostrar que podía matar y destruir vidas sin ser siquiera cuestionado. Sin embargo, en sus viajes, la calma externa de Keyes no era solo una máscara. Por dentro, su mente era un caos de deseos reprimidos y sueños oscuros. Lo que muchos no sabían es que, aunque sus crímenes parecían estar cuidadosamente planeados, comenzaba a perder el control. Cada vez más, su necesidad de asesinato se volvía más urgente, más intensa, y pronto sus viajes no serían solo desplazamientos por carreteras lejanas, sino viajes hacia un abismo del que ya no podría escapar. La dualidad entre su vida pública y su vida secreta seguía siendo tan efectiva que nadie sospechaba. Su vida en Alaska era la vida de un hombre común, pero las distancias entre sus movimientos y el alejamiento de cualquier testigo eran las marcas de un hombre que había aprendido a manipular el espacio a su favor. Nadie sabía que cada nuevo viaje significaba una nueva víctima, una víctima que no llegaría a ser encontrada. Alaska había dejado de ser un refugio para convertirse en un campo de caza. La verdad es que, mientras Israel Keyes viajaba por el país, su vida parecía transcurrir sin sobresaltos. Nadie sospechaba de él, y su capacidad para mantenerse en las sombras era desconcertante. Sin embargo, había algo que lo hacía aún más peligroso: su capacidad para escoger a sus víctimas sin que nadie pudiera preverlo. Fue durante uno de sus viajes a través de los Estados Unidos cuando, por fin, encontró la víctima que cambiaría todo. A diferencia de sus otros crímenes, esta vez no se conformó con la estrategia habitual. No fue simplemente un encuentro casual ni un ataque aislado. Esta víctima estaba vinculada a algo mucho más grande, y su asesinato desencadenaría una serie de eventos que lo llevarían, finalmente, frente a la justicia. Su víctima fue Samantha Koenig, una joven que trabajaba en un café en Alaska. Al principio, su asesinato parecía ser otro de esos crímenes perfectos, otra de esas muertes que desaparecían sin dejar rastro. Keyes la secuestró en la madrugada, llevándola a un lugar apartado donde la torturó y finalmente la asesinó. Luego, con una frialdad calculadora, comenzó a borrar cualquier rastro que pudiera asociarlo con ella. Sin embargo, cometió un error. En su afán por mantener su anonimato, decidió pedir un rescate por la joven, usando su teléfono para enviar un mensaje a la familia de Samantha exigiendo dinero. A través de esta acción, su plan comenzó a desmoronarse. Aunque parecía ser una táctica astuta, fue precisamente este intento de pedir dinero lo que atrajo la atención de las autoridades y permitió que se pusiera en marcha la investigación que finalmente llevaría a su captura. El secuestro de Samantha no solo fue el último crimen de Keyes, sino que también fue el primero que dejó una marca indeleble en su vida. Si bien las víctimas anteriores fueron eliminadas sin dejar casi ningún rastro, esta vez Keyes había tomado una decisión crítica al involucrar a la policía. La cadena de errores que comenzó con ese simple mensaje de rescate fue la que lo llevó a ser perseguido. Cuando la policía comenzó a investigar el caso, se dieron cuenta de que este asesinato no era como otros. La forma en que Keyes había llevado a cabo el secuestro y la desaparición de Samantha parecía demasiado meticulosa, pero a la vez dejaba pequeños indicios de que no todo estaba tan perfectamente planeado. La combinación de la frialdad de su crimen y los detalles que comenzaron a emerger permitió a las autoridades obtener pistas que nunca antes habían existido en sus otros crímenes.
A pesar de los esfuerzos por encubrirlo, la presión comenzó a aumentar sobre Israel Keyes. Él sabía que el tiempo se le agotaba. Cada movimiento que hacía, cada paso que daba para escapar de la investigación, lo acercaba aún más a su inevitable desenlace. Lo que comenzó como un crimen aparentemente perfecto, se convirtió en la pieza que desmantelaría el imperio de oscuridad que había construido con tanto sigilo. Pero mientras todo esto sucedía, se mantenía tranquilo, como siempre lo había hecho. No parecía estar preocupado. Para él era solo cuestión de tiempo antes de que todo desapareciera nuevamente. Sin embargo, la presión de la policía y el descubrimiento de su involucramiento en otros crímenes iban a jugar un papel crucial en el desenlace de la historia de Israel Keyes. El reloj estaba corriendo y él solo esperaba que fuera lo suficientemente rápido como para salir sin ser descubierto. A medida que las semanas pasaban, la tensión aumentaba, tanto para Israel Keyes como para las autoridades que lo perseguían. El crimen de Samantha fue un error fatal, pero aún no sabían quién estaba detrás de él. Keyes se mantenía firme, confiado en su capacidad para escapar de la justicia, pero esta vez algo era diferente. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La investigación se intensificó rápidamente. El mensaje de rescate que había enviado desde el teléfono de la víctima fue la chispa que encendió la investigación. Los investigadores lograron rastrear la señal de su teléfono móvil, y eso llevó a un descubrimiento crucial. Keyes había viajado desde Alaska a otros estados en sus días previos al crimen. No era solo un asesino que operaba localmente. Estaba haciendo algo mucho más grande, moviéndose por todo el país con la frialdad de un depredador. Por supuesto, Keyes sabía que el rescate era un punto débil en su plan. Decidió destruir el teléfono de Samantha, pero la policía ya había obtenido suficiente información como para empezar a trazar su patrón. La presión aumentaba y cada vez más personas lo señalaban como sospechoso. La clave fue la conexión con sus otros crímenes, aquellos de los que nadie sospechaba y que él había cuidadosamente mantenido en secreto. Para los investigadores, cada detalle que encontraban sobre él confirmaba lo que temían. Estaban tratando con un asesino serial extremadamente meticuloso, que había operado durante años sin ser detectado. En sus viajes, Keyes había matado a otras personas, pero lo había hecho de una manera tan calculada que parecía intocable. Y aunque se había llevado consigo recuerdos macabros de sus víctimas, era casi imposible para las autoridades vincularlo con ellos. Sin embargo, algo en la escena de su crimen, el secuestro de Samantha, dejó una huella más profunda de lo que él había anticipado. Los investigadores comenzaron a rastrear su comportamiento en los últimos años y se dieron cuenta de un patrón. Aunque pensaba que podía escapar, las autoridades estaban comenzando a ver más allá de su fachada impasible. La policía comenzó a vigilarlo más de cerca, pero Keyes, confiado como siempre, no parecía preocuparse. En su mente, nadie lo iba a detener. Estaba demasiado acostumbrado a jugar con las reglas, a manipular la situación a su favor y a moverse bajo el radar. Pero mientras él pensaba que todo estaba bajo control, las autoridades finalmente lograron conectar los puntos, reuniendo las pruebas que lo vincularían con el caso de Samantha y, eventualmente, con los crímenes previos que él había cometido. Un día, cuando menos lo esperaba, cometió otro error fatal. El impulso de escapar lo llevó a tomar una decisión que lo delataría. Mientras conducía hacia un destino desconocido, los oficiales lograron interceptar su vehículo. Atrapado, no tuvo más opción que enfrentarse a la inevitable confrontación con la policía. Los días de libertad de Israel Keyes habían llegado a su fin. Cuando lo arrestaron,
no mostró signos de arrepentimiento ni sorpresa. Parecía casi indiferente ante la gravedad de la situación. Había sido atrapado, pero la historia no terminó ahí. La policía, desconociendo todo lo que aún quedaba por descubrir, no sabía que este arresto solo era el principio de un revelador descenso hacia los oscuros secretos que guardaba en su mente. En su declaración, como siempre, permaneció en silencio, como si disfrutara del poder que mantenía sobre ellos. Y así comenzó el desenlace de uno de los asesinos más fríos y calculadores que la historia reciente haya conocido. Lo que parecía un crimen aislado en Alaska, pronto se convirtió en la punta del iceberg, revelando la espantosa extensión de su monstruosidad. La verdad detrás de la mente de Israel Keyes y el horror de sus crímenes apenas comenzaba a salir a la luz. Tras su arresto, fue trasladado a la prisión, donde las autoridades comenzaron a interrogarlo con la esperanza de desentrañar todos los secretos que había ocultado durante años. Sin embargo, Keyes se mostró sorprendentemente tranquilo. A diferencia de muchos criminales que ceden ante la presión, Keyes mantenía una fría indiferencia, como si nada de lo que sucediera pudiera afectar su estado mental. Esta actitud helada era precisamente lo que lo hacía aún más aterrador. Las primeras entrevistas con los detectives fueron desconcertantes. Keyes no ofreció mucho al principio, pero conforme el interrogatorio se alargaba, comenzó a mostrar fragmentos de su personalidad oscura. No estaba preocupado por la condena ni por el sufrimiento que había causado. Lo que más parecía importarle era el control. Control sobre las personas, sobre los investigadores y sobre la narrativa de su vida. En ese momento, Israel Keyes parecía entender que, aunque su captura fuera inevitable, su historia no terminaría en ese interrogatorio. Lo que más sorprendió a los investigadores fue la forma en que parecía desinteresado por las vidas que había arrojado al abismo. No había remordimiento ni justificaciones emocionales. Simplemente veía sus crímenes como una forma de satisfacer sus propias necesidades, una tarea calculada, un ejercicio de control sobre sus víctimas, pero también sobre el sistema. En los días que siguieron, Keyes ofreció a la policía detalles sobre otros asesinatos sin mostrar ninguna emoción al respecto. Sus relatos eran detallados, casi como si estuviera recitando una lista de hechos sin importancia. Describió cada uno de sus crímenes con la misma frialdad que uno usaría para hablar sobre el tiempo. Cada asesinato era meticulosamente planeado, con un enfoque casi clínico, como si cada vida fuera simplemente un paso más en un macabro proyecto personal. Pero lo que realmente estremeció a los investigadores fue la forma en la que describió sus métodos. Keyes no tenía un patrón fijo ni una firma típica de los asesinos en serie. No buscaba un tipo de víctima en particular ni seguía un lugar específico. Eso hacía que fuera aún más difícil rastrearlo y detenerlo antes de que cometiera su siguiente crimen. Se desplazaba sin que nadie lo notara, creando una red de caos y sufrimiento sin que los patrones fueran reconocibles. Sus actos no se basaban en una compulsión, sino en un deseo más profundo de experimentar el poder absoluto que sentía al arrebatar una vida. Uno de los momentos más aterradores durante los interrogatorios fue cuando mencionó cómo planeaba cuidadosamente los secuestros. Describió cómo elegía a sus víctimas, cómo las observaba y cómo las estudiaba para asegurarse de que no había forma de que pudiera ser detenido. Al principio, las autoridades pensaron que se refería únicamente al caso de Samantha, pero pronto quedó claro que había muchos más. También admitió que no había una única motivación detrás de sus crímenes. No era el dinero lo que lo impulsaba, ni siquiera el placer físico. En realidad, su motivo era mucho más retorcido: el control total sobre la vida y la muerte de sus víctimas. El miedo que sus víctimas sentían antes de morir le proporcionaba una satisfacción indescriptible, y lo que lo hacía aún más inquietante era su capacidad para moverse a través del país, sin dejar pistas, como una sombra. Estaba en todas partes,
pero nunca lo sabían hasta que ya era demasiado tarde. Lo más escalofriante de todo fue cuando Keyes también reveló su necesidad de estar siempre un paso adelante, ocultando las pruebas y destruyéndolas antes de que pudieran ser rastreadas. Llevaba consigo pequeños trozos de cada crimen, como recuerdos personales que podía mantener para sí mismo, pero eliminaba cualquier otra evidencia que pudiera vincularlo a un caso. Al principio, las autoridades no sabían cuántos asesinatos más podría haber cometido, pero las declaraciones de Keyes eran un recordatorio de la inmensa oscuridad que había estado operando durante tantos años sin ser detectado. Este era solo el comienzo de la terrible historia de Israel Keyes. Mientras las piezas del rompecabezas se unían, quedaba claro que este hombre había logrado esconder su verdadera naturaleza durante mucho tiempo, y lo que había hecho en su búsqueda de control era peor de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Cada uno de sus crímenes era una obra de terror planeada meticulosamente, y aún quedaba mucho más por descubrir. A medida que el interrogatorio avanzaba, Israel Keyes comenzó a desvelar detalles inquietantes sobre sus viajes. Lo que parecía un simple crimen local pronto se reveló como una serie de asesinatos dispersos por todo Estados Unidos. No se limitaba a una ciudad o estado. Su sed de caos lo llevó a recorrer el país entero, eludiendo cualquier forma de seguimiento o captura. Esta revelación abrió un nuevo capítulo en el caso, uno que dejaba claro que las autoridades estaban enfrentando a un hombre que no solo operaba con extrema frialdad, sino con una capacidad aterradora para moverse por el país sin dejar rastro. Viajaba a diferentes ciudades y regiones sin que nadie sospechara de él. Durante meses, incluso años, se dedicó a realizar asesinatos sin seguir un patrón o plan predecible, lo que dificultaba aún más su captura. Se trasladaba en aviones, coches de alquiler y otros medios de transporte sin establecer una base fija. Estaba en todas partes, pero a la vez en ningún lado. Nadie lo conocía, nadie lo identificaba y eso lo hacía aún más peligroso. En sus propias palabras, se refería a estos viajes como parte de su juego, una forma de disfrutar el control total sobre su entorno y sobre las personas que elegía como víctimas. Lo más perturbador de estos viajes era cómo Keyes planificaba sus asesinatos con una precisión meticulosa. No se basaba en la impulsividad, sino en una preparación exhaustiva. Su proceso comenzaba con la elección de un destino, generalmente en un estado lejano, al que viajaba sin un motivo claro más allá de la simple necesidad de encontrar nuevas víctimas. Al llegar a estos lugares, pasaba días, incluso semanas, explorando la zona y observando a la gente, todo mientras mantenía un perfil bajo. A veces se quedaba en hoteles, otras veces acampaba en áreas remotas, siempre con la misma intención: encontrar a alguien vulnerable. Una vez elegido su objetivo, ejecutaba sus crímenes con una frialdad impresionante. Secuestraba a sus víctimas, las mantenía cautivas durante un corto periodo y luego las mataba. Destruir pruebas era clave para él y se aseguraba de eliminar cualquier rastro que pudiera vincularlo al lugar del crimen. No dejaba huellas, no cometía errores. Todo era parte de un plan calculado al milímetro. Además, no tenía ninguna inhibición ni remordimiento sobre sus acciones. En lugar de sentir miedo o arrepentimiento por lo que hacía, disfrutaba de la desconcertante sensación de poder absoluto sobre sus víctimas. Era como si sus crímenes fueran solo una extensión de su deseo de controlar todo a su alrededor. No se trataba solo de robar vidas, sino de ejercer su voluntad de manera incuestionable. Y, en su mente, cada asesinato era solo un juego, un entretenimiento macabro. Con el tiempo, desarrolló una rutina para estos viajes. Planeaba cuidadosamente cómo esconderse, cómo moverse y cómo asegurar que sus víctimas nunca pudieran escapar. Ya fuera una ciudad tranquila o una zona rural alejada de las grandes urbes,
siempre encontraba una forma de integrarse sin ser notado. Nadie sospechaba del hombre que se alojaba en el hotel local o que visitaba el parque en la tarde. La gente lo veía como uno más, sin imaginar jamás que tenía un lado oscuro. A lo largo de estos viajes, también fue perfeccionando sus métodos. Durante años, había logrado pasar desapercibido en ciudades y estados, creando una red de víctimas que nunca conectaron entre sí. Cada una de sus escapatorias era más astuta que la anterior, y lo más perturbador de todo era que se sentía totalmente imparable. Mientras la policía luchaba por encontrar patrones en los crímenes, Keyes solo continuaba con su rutina. Las autoridades no se dieron cuenta de la magnitud del peligro que representaba hasta que comenzaron a juntar las piezas del rompecabezas. Las desapariciones en diferentes estados no parecían tener relación alguna, hasta que, finalmente, comenzaron a descubrir que el hombre que estaba detrás de todo esto no se encontraba limitado por las fronteras estatales, sino que había viajado miles de kilómetros sembrando el caos a lo largo de su camino. Las entrevistas con Keyes continuaban, pero cada vez se volvía más evidente que había algo mucho más siniestro detrás de sus acciones. Un hombre cuya capacidad para operar sin ser detectado era aterradora y cuyo propósito seguía siendo un misterio. Mientras las piezas del rompecabezas se ensamblaban, una pregunta seguía en el aire. ¿Cuántas víctimas más podría haber tenido Keyes? ¿Cuántos de sus crímenes seguían ocultos, esperando a ser descubiertos? La historia de Israel Keyes, un asesino que cruzó fronteras y eliminó vidas con la misma facilidad con que otros cruzan ciudades, estaba lejos de terminar. De hecho, estaba solo comenzando. A medida que los días pasaban, la presión sobre Israel Keyes aumentaba. Las autoridades, ahora al tanto de la magnitud de su crimen y su capacidad para viajar y asesinar sin dejar rastro, intensificaron sus esfuerzos para desentrañar el misterio detrás de sus movimientos. Cada vez que los investigadores creían estar cerca de una pista clave, Keyes parecía ser aún más escurridizo, siempre un paso adelante. Sin embargo, en una de las entrevistas más intensas, finalmente comenzó a desvelar más detalles. Lo que los investigadores no sabían en ese momento era que, aunque la mayoría de sus crímenes eran bien planeados, Israel había dejado, en algunos casos, un rastro sutil que estaba esperando ser descubierto. Aunque se aseguraba de eliminar huellas físicas y mantenía un perfil bajo, en su mente, las conversaciones con los detectives eran una parte del juego, una forma de ver hasta dónde podría llegar su manipulación y control. Durante los interrogatorios, Keyes hizo algo extraño. Comenzó a hablar de una caja de asesinatos. Al principio, los detectives pensaron que se refería a un objeto físico, algo que guardaba como trofeo o evidencia de sus crímenes. Pero pronto se dieron cuenta que la caja no era más que una metáfora para la forma en que almacenaba sus recuerdos. Había una caja en su mente, una con pensamientos más oscuros, llena de detalles que nunca antes había compartido con nadie. Y en esa caja estaba el desglose completo de cada uno de sus crímenes, las víctimas elegidas, los lugares donde las había llevado y las formas en que las había matado. El asesino sabía que había dejado fragmentos, señales de su propia existencia en sus víctimas, pero solo él poseía las claves para descifrar los detalles más oscuros. A lo largo de los interrogatorios, relató con calma y precisión la metodología detrás de sus crímenes. Su necesidad de control sobre las víctimas era más que una cuestión de poder físico. Era una forma de obtener un control absoluto sobre las circunstancias de sus crímenes, sobre la policía y sobre su propia vida. El asesinato no solo era un medio para desahogar sus deseos más oscuros, sino una manera de sentirse más vivo que nunca, más en control que en cualquier otro aspecto de su existencia. Cada vez más se hacía evidente que no solo había viajado por el país buscando víctimas, sino que también había establecido un patrón oculto de lo que hacía. Sin embargo,
Por más que los investigadores intentaran encontrar los vínculos entre sus crímenes, la historia seguía siendo incompleta, oculta bajo las capas de sus propias mentiras y manipulaciones. Y entonces, en un giro desconcertante, Keyes confesó que había cometido al menos un asesinato en cada estado que había visitado. Pero no todos sus crímenes fueron iguales, y no todos tuvieron el mismo tipo de víctima. A veces eran personas completamente aleatorias. Otras veces buscaba personas que de alguna manera se asemejaban a él, individuos solitarios, desconectados o ajenos a la realidad. Su elección nunca seguía una lógica tradicional. Era parte de su propio caos interior, una búsqueda constante por más, una necesidad insaciable de sentir poder. Dejó claro que sus actos no habían sido solo impulsivos o fríos. No, para él el asesinato era una forma de arte, algo meticulosamente planeado. En sus palabras, su objetivo era hacer que cada asesinato sea perfecto. Y siempre tenía una historia, un motivo oculto detrás de cada acción. Pero también dejó en claro que había personas que nunca sabrían lo que había sucedido con sus seres queridos. La idea de que algunas personas simplemente desaparecieran, sin ninguna explicación, le resultaba fascinante. Y en su mente, mientras se desvelaba cada uno de sus crímenes, había algo casi poético en la confusión y el caos que dejaba atrás. Mientras la investigación se intensificaba, las autoridades empezaban a encontrar más pistas sobre sus viajes. Descubrieron que no solo había viajado por todo Estados Unidos, sino que también había llegado a otros países. Pero, al igual que en su país natal, sus huellas eran casi inexistentes. Las autoridades no sabían si había cometido más crímenes fuera de las fronteras de Estados Unidos o si todo se había limitado a su territorio. Pero algo quedaba claro. Israel Keyes era un asesino que había aprendido a desaparecer sin dejar rastro, pero también uno que, al final, estaba dejando que la policía lo desentrañara lentamente, pieza por pieza. Las revelaciones continuaban. En sus entrevistas empezaba a mostrar signos de un extraño tipo de complacencia, como si el hecho de que las autoridades comenzaran a comprender la magnitud de sus crímenes le proporcionara algún tipo de satisfacción. Con cada declaración, con cada pista, el misterio detrás de Israel Keyes comenzaba a despejarse, aunque no de la manera en la que los investigadores esperaban. Lo que parecía ser una mente completamente fría y calculadora resultaba ser también un hombre lleno de ego y desesperación. La inquietante sensación de estar ante alguien cuya complejidad mental iba mucho más allá de cualquier asesino promedio seguía creciendo. No solo había dejado rastros de cadáveres, sino una serie de pistas y detalles que él solo sabía cómo interpretar. Y en su confesión parecía encontrar una especie de descanso, como si la verdad, tan macabra y perturbadora como fuera lo único que lo mantenía conectado con su propia humanidad rota. Cada palabra que salía de su boca profundizaba más en la oscuridad. Las autoridades sabían que aún quedaban muchos secretos por desvelar. Sin embargo, ya no era solo un misterio de asesinatos, se estaba convirtiendo en un enigma psicológico. Y las preguntas solo aumentaban. ¿Qué le motivaba a hacerlo? ¿Qué sentía al destruir vidas de una forma tan calculada y meticulosa? ¿Y cuántos más, si es que había más, estaban esperando ser descubiertos? Pero en ese mismo camino de confesiones y revelaciones, el destino de Keyes llegó a su fin. En la madrugada del 2 de diciembre de 2012, él mismo terminó con su existencia en su celda en el Centro Correccional de Alaska. Con una cuerda hecha con sus propias ropas, puso un punto final, dejando atrás un rastro de horror y misterio que aún hoy sigue desconcertando a la policía y al mundo entero. No hubo más explicaciones, solo un final abrupto y una serie de preguntas sin responder. A lo largo de su vida, demostró ser un enigma, un asesino calculador que dejó un camino de muerte a su paso. Pero fue en sus últimos días, al no poder ser detenido por completo en sus propios términos,
que la historia de Israel Keyes se cerró de manera tan inquietante como comenzó. Bueno, y ahora sí, como siempre, llegó el momento de la reflexión. La verdad que en esta ocasión es un tanto difícil de definir porque aparentemente él no tenía los motivos que vemos en la mayoría de los casos, como puede ser venganza o no sé, dinero o algún tipo de esas cosas, sino que lo hacía por el simple hecho de sentir poder sobre la otra persona. Se podría encerrar como simple maldad o algún tipo de desorden probablemente haya tenido, pero podemos ver en este tipo de casos hasta dónde puede llegar la maldad humana o justamente esta necesidad de poder someter a la otra persona. Creo que es bastante macabro a mi parecer, pero bueno, como siempre, ustedes pueden dejar sus teorías en los comentarios y decirme si están de acuerdo conmigo o no. Me gustaría que pudieran decirlo abajo. Si te ha intrigado el caso de Israel Keyes, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido de crímenes reales y misterios sin resolver. Además, te invito a que le eches un ojo al resto de videos de nuestro canal, ya que hemos tratado casos de asesinos seriales tan fascinantes como aterradores. Y si querés apoyar aún más este proyecto, ahora podés hacerte miembro del canal y acceder a contenido exclusivo, adelantos especiales y otras sorpresas pensadas para las mentes más curiosas. Una vez más, y como ya es costumbre, infinitos son los casos y sé que a ustedes les gusta mucho la ficción, pero como siempre, la realidad lo supera. Hasta la próxima.